Hola, hola a todos. Muy buenas tardes. No los alcanzo a ver bien. No sé si me pueden ayudar a prender las luces para verlos bien, porque ustedes sí me ven a mí, pero yo no los alcanzo a ver a ustedes. Bienvenidos a todos. Qué bueno que hoy nos visitan. No es casi, es el inicio de un mes que se nos va rapidísimo porque llega una fiesta, llega otra fiesta, llega la fiesta de los amigos, la posada de los vecinos, la posada del amigo más cercano, la fiesta de fin de año de tu trabajo, la fiesta de fin de año de la iglesia, la fiesta de... Vivimos un mes donde vamos a estar en constante actividad, ¿no? Entonces, ¿por qué no te pones de pie? Ponte de pie tantito, saluda a tu hermano, a tu vecino, dile qué bueno que estás hoy conmigo. Y te voy a pedir algo más. Si le puedes decir, Dios nos va a hablar el día de hoy. Díselo. Dile, Dios nos va a hablar el día de hoy. Y si ya se lo dijiste, toma asiento. Dios nos va a hablar. Miren, durante toda la semana, fue la semana pasada, y yo no sé quién escuchó la predicación de hace un ratito, en el primer servicio, que estuvo aquí el pastor de Atizapán, hablaba de agradecimiento. Y ahorita Chelis de este lado también nos decía de ser agradecidos. Y durante durante estos 10 años, yo he aprendido de una forma quizás no muy adecuada la parte de agradecimiento. Pero de verdad, el ser agradecidos nos abre muchas puertas en donde quiera que vayas, en donde quiera que te pares. El agradecimiento siempre va a ser la puerta para que brinques al segundo nivel. El ser agradecidos es una herramienta importante que la Escritura lo marca. Y yo, ¿por qué te comento esto? No voy a hablar hoy de agradecimiento. Hoy no sé si alcancen a ver la pantalla. El tema de hoy se llama los 90s. No sé si ya se ve ahí el título. Voy a hablar de los 90s, pero no voy a hablar de una generación, porque aunque yo veo mucha gente a lo mejor ya con canas como yo, no voy a hablar de la generación de los 80s, de lo que vivimos en los 90s. Yo no voy a hablar de esa parte. Yo hoy voy a hablar de algo que he tratado de buscar y buscaba, y es algo que aquí en los púlpitos no se habla de ello. Es algo que aquí en los púlpitos quizás no se predica, pero que la Escritura lo menciona, que en la Escritura lo vas a encontrar. ¿Y de qué voy a hablar hoy? De las finanzas de Dios. Porque si te has preguntado, hay una parte en la Biblia que dice que Dios nos ha venido, o Jesús nos ha hecho libres. Y cuando menciona que Dios nos ha hecho libres, no se refiere solo a una parte de nuestra vida, se refiere a toda nuestra vida. ¿Y por qué le puse de tema los 90s? Porque cuando hablamos de la administración del dinero en la parte de las Escrituras, siempre nos habla del 10%. Siempre nos habla, y siempre acá se nos ha hablado del diezmo, y eso está perfecto, eso está bien. Pero no nos han hablado del otro 90% que nos queda de nuestros ingresos, porque nos han hablado que del 100% de los ingresos que tú y yo recibimos por cualquier actividad que desarrollamos, el 10% le pertenece a Dios. Y hoy no es el tema el diezmo, así es que si tú dices, híjole, van a hablar de finanzas, van a pedir dinero, van a sacarme, ni es la finalidad de hablar de ello, pero sí es la finalidad y el propósito por el cual yo hoy quiero compartirte esto, es que conozcamos cómo la Escritura nos habla de cómo administrar ese 90% que
que no sabemos, que ahí está, pero no sabemos, que ahí lo tenemos, pero no sabemos, porque son temas que no se tocan. Yo estuve buscando y son temas que casi no se tocan en el púlpito. Muy pocas iglesias tocan este tema. Y aquí me viene una experiencia dentro del trabajo que desarrollo. Siempre me toca preguntarle la edad a las mujeres y siempre me dicen, ¿te tengo que contestar? Sí. Porque yo no sé por qué no les gusta a las mujeres que les preguntemos la edad. Y en el trabajo que desarrollo siempre le digo, oye, ¿y cuántos años tienen? Y eso no es lo peor, ¿eh? Me voy a otra pregunta más que la siembra y le digo, oye, ¿y cuánto pesas? Eso es lo que yo tengo que preguntar en mi trabajo. Y a veces la gente nos dice, ¿y te tengo que contestar eso? Le digo, sí, lamentablemente sí me tienes que contestar esto. Cuando hablamos de finanzas, son temas que a veces no los queremos tocar ni en el matrimonio, porque salimos peleados, salimos disgustados y cada quien sale con su misma creencia. Por ahí dicen que hablar de religión, de política y hoy en la actualidad de finanzas son temas que no van a llevarnos a un puerto seguro. Pero la Escritura lo está marcando, pero la Biblia lo marca. Y hoy te voy a dar 2 puntos importantes, porque hablar de finanzas es muy largo. Y voy a decirte por qué es importante las finanzas en la vida del creyente, incluso en la vida del no creyente también, pero es importante las finanzas en el creyente. ¿Qué dice la Biblia acerca de las finanzas? ¿Son importantes para Dios las finanzas o no? Hay un libro en la Biblia, es más, miren, ¿quién conoce el libro de Números en la Biblia? Levante la mano, por favor. Levanten las 2 si quieren para que se vea más, que digan, oye, aquí sí leen la Biblia. Hay un libro en la Biblia que se llama Números. ¿Es importante los números en la Escritura? Sí. Y este libro nos habla de los censos que tuvo el pueblo de Israel. Aquí es donde salió por primera vez INEGI, censando, contando. Vemos cómo la Escritura nos narra que debemos de ser buenos administradores. Dice que no debe ser administrador, debemos de ser buenos administradores. La Biblia nos habla que cuando alimentaron a 5,000 personas, que cuando se ponen a estudiar los teólogos, ya ven cómo son los teólogos, dice que no eran 5,000, que eran alrededor de 15,000 personas. Porque dice la Escritura que eran 5,000 sin contar a los niños. Entonces los teólogos dicen que eran como 15,000. Y Jesús, ¿sabes qué es lo que dice? Dice, a ver, agrúpenme a estas personas de 50 en 50. ¿Cuántos grupos tuvo que sacar de 5,000 personas si los agrupaba de 50? ¿Ya ven cómo los números para la Escritura son importantes? ¿Por qué es importante hablar de finanzas? Porque la Escritura lo marca. Número 2, ¿por qué es importante hablar de finanzas? Porque es vital para la vida. Hermano, ¿seguro que es vital? Vital. Te voy a mostrar unas estadísticas, bueno, no mostrar, te voy a leer aquí. Unas estadísticas. Cada año hay una encuesta que se llama Encuesta Nacional de Salud Financiera. ¿Y sabes qué dice esta encuesta? Bueno, dice muchas cosas, pero quiero rescatar algo que es súper interesante. Fíjate, dice, de 100 personas entrevistadas o de más personas entrevistadas, dice que el 36.9% de la población tiene un nivel alto de estrés financiero.
36.9 dice que su nivel de estrés es muy alto. 34.6 dice que no es tan alto, pero está moderado, pero tiene estrés. Y dice la otra parte que el 28.5 es un nivel bajo, pero tiene estrés. Quiere decir que hablar de finanzas en la vida del ser humano y nosotros como creyentes es vital. ¿Para qué? Para tener una salud bien. Porque yo he conocido gente, porque dentro de la actividad que yo realizo, veo toda esta parte y he conocido gente, y a lo mejor tú conoces, gente que no puede dormir. No porque ronque, no porque ronque el esposo o la esposa, no puede dormir. ¿Por qué? Porque hay un estrés tremendo. Hay una parte difícil que no te deja dormir. A lo mejor los jóvenes que están aquí van a decir, ay, está exagerando. Pero aquellos que ya son de mi calibre, a lo mejor más jóvenes o a lo mejor más grandes, saben de lo que estoy hablando. Saben que vivir endeudado, vivir con situaciones difíciles no te deja dormir, y deja que no te deje dormir, no te deja vivir. ¿Por qué? Porque hay una serie de conflictos dentro de la familia y dentro del hogar por una mala administración. Estadísticamente está comprobado que hay muchos divorcios. ¿Por qué hay divorcios? Sí, por infidelidades, claro. Pero ¿sabes cuál es la primera causa de los divorcios? El dinero. Maldito dinero, dicen por ahí. Pero es la buena administración del dinero. Y yo no sé si te está incomodando, pero sí es un propósito mío incomodarte. ¿Para qué? Para que nos movamos y despertemos. ¿Por qué? Porque hay muchos efectos que causa el no tener una buena administración. Y hablo de administración personal, Y les voy a contar una historia. Y esta historia es real. ¿Y con qué autoridad moral se los platico? Porque yo la viví. Yo recuerdo una noche, hace yo creo como 10 años, llegando a casa del trabajo, con estrés del trabajo, y llegaron un montón de deudas que yo traía: la tarjeta de crédito 1, la tarjeta de crédito 2, la tarjeta de crédito 3, la tarjeta de crédito 4, la 5 y un montón de acreedores que yo tenía. Mi esposa sabía que yo debía dinero, pero no sabía cuánto. Hasta un día, llegando en la noche, ya no aguanté más. Yo creo que Dios la puso ahí también. Y me dijo: ¿qué pasó? Yo quería todavía ocultarle esto. Me dijo: ¿qué tienes? Y ya me descosí. Dije: ya no aguanto. O sea, porque era una carga que yo traía por años, y eran años, No estoy hablando de una carga que se hizo en días, en años. Y llegó un momento en cual mi esposa no sabía que yo debía dinero, pero no sabía la cantidad. Y ese día botó todo. Y a veces yo le quise ocultar el tamaño de la deuda para pues no preocuparla. Pero ¿sabías cómo se llama esa parte cuando tú le ocultas a tu esposo o a tu esposa? Y digo, quizás a tus hijos no entren aquí, pero sí a tu esposa y a tus hijos, cuando tú les ocultas cosas así, allá afuera lo conocen como infidelidad financiera. Y es cierto. A veces, a lo mejor tú como esposa, a veces a lo mejor tú como esposo, ocupas la tarjeta, gastas, dices, pero no le avisas a tu esposo, o viceversa. Y era algo que yo estaba pasando.
Era algo que yo estaba viviendo. Y viví atado por muchos años. Yo digo que alrededor de 8 años estuve cargando esa parte, esa situación financiera durante todo ese tiempo. El día en que yo pude descargar ese gran peso que yo traía con mi esposa, las deudas no se acabaron, ¿eh? Las deudas me seguían hablando los bancos para que les pagara. Las deudas no se acabaron. Pero ¿saben qué pasó cuando yo pude compartir eso con mi esposa? Me sentí aliviado, me sentí tranquilo, pero las deudas no habían pasado. Ahora, ¿por qué les platico todo esto? Porque las finanzas son importantes dentro del reino de Dios, son importantísimas. ¿Y en qué me baso? ¿En qué me baso para comentar esta parte de la escritura? Hablar de finanzas. Los quiero llevar a una cita, no sé si me apoyan ahí, Génesis capítulo 1, verso 2, no sé si lo están viendo en pantalla, Génesis capítulo 1, verso 2. Si ya lo estás viendo, si no, yo le voy a dar lectura, la nueva traducción viviente. Fíjate lo que dice. Dice, la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. La Reina Valera, la versión Reina Valera, ¿sabes qué dice? Y había desorden, estaba desordenada y vacía. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? Quiere venir a poner orden en nuestra vida, porque donde hay desorden no hay bendición. Donde hay desorden no hay milagros. Los milagros se dan en el orden. De manera que si tú estás orando, porque a lo mejor estás cargado como yo estaba cargado, y a lo mejor si tú estás orando y estás diciendo, Señor, que pueda pagarle a mi acreedor, que pueda pagarle a mi proveedor, que pueda pagar esto, que me hablen del banco y que digan la deuda ya desapareció, aunque eso puede pasar, no va a pasar hasta que nos pongamos en orden. Porque no podemos pedir un milagro si no hay orden. ¿Se acuerdan de la alimentación de los 5,000? Dice que primero los ordenó. ¿Qué tan sencillo era decir, pues aquí está el pan y váyanse pasando y aquí les vamos? No. Dice que primero los ordenó. O sea que donde hay orden, viene la bendición. O sea que si tú estás orando, si tú estás pidiendo porque que se acabe tu deuda, porque tus finanzas empiecen a sanar, si tú no pones un alto, si tú no pones un orden, las cosas van a seguir iguales. Por eso a veces por años nosotros podemos decir, es que yo ya fui a la iglesia, ya me compartieron del evangelio, ya estuve en el discipulado 1, en el discipulado 2, ya leí la Biblia, ya fui al culto que hubo de milagros y ya fui allá, pero sigo teniendo las mismas deudas, porque sigues teniendo el mismo desorden. No hay otra. Necesitamos poner orden para que en ese orden llegue la bendición. ¿Es importante hablar de finanzas? Claro que es importante. Y te voy a dar dos efectos de vivir en desorden. Número 1, esclavitud financiera. Y a lo mejor tú me vas a decir, no hermano, la esclavitud era del Antiguo Testamento, o la esclavitud era del tiempo de años atrás. No. ¿Sabes cuál es la esclavitud moderna? Las deudas. Esa es la esclavitud moderna. Quizás tú dices, no, yo no soy esclavo. Cuando recibes tu ingreso, ¿eres libre de gastarlo en lo que tú quieras? A veces dices, llega
el mismo día que llega, el mismo día que se va, y todavía dices, y me faltó pagar esto, y me faltó pagar esto, y me faltó pagar el otro. ¿Por qué? Porque vivimos atados. Uno de los efectos de vivir en el desorden financiero es ese, que somos esclavos. Es la esclavitud moderna hoy. ¿Saben por qué? ¿Por qué las instituciones financieras? Bueno, a lo mejor aquí hay gente que trabaja en instituciones financieras. Yo soy uno de ellos. Misa, creo, está allá, también es parte de la institución financiera. ¿Sabían cuál es el mejor negocio de la institución financiera? Hablo de bancos. El crédito. Es la mayor ganancia que dejan los bancos. El crédito. Y ahí estamos con una tarjeta de crédito, y ahí estamos con otra. Y a lo mejor no, tú dices, hermano, yo no tengo tarjetas de crédito, pero le debes a todo mundo en tu casa. Le debes al de la tienda, al que fía. Y desafortunadamente este tipo de enseñanza en la escuela tampoco nos la enseñan, ¿O a poco hoy nos enseñan deuda 1, deuda 2, ahorro 1, ahorro 2, crédito 1? No hay enseñanza hoy. Y a veces, como decimos que no hay enseñanza, pues tampoco la Biblia, pero Dios es tan exacto, Dios es tan, ¿cómo les diré? Tan que abarca todo, que también abarca la parte financiera. Y yo quiero que me acompañen a una cita, Proverbios capítulo 22, verso 7 en la Nueva Traducción Viviente. Y fíjense lo que dice: así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. ¿De qué habla? De esclavitud. Y habla de dinero. Entonces, uno de los efectos por los cuales, si nosotros no llevamos un orden en la administración financiera, va a ser la esclavitud. Vamos a ser esclavos de. Número 2, ¿cuál es el segundo efecto de no llevar una buena administración? Dejamos una herencia generacional. Y aquí pueden ver la podemos partir en dos vertientes, Puede ser una desde el punto de vista espiritual, porque decir, oye, ¿por qué pido prestado mucho? ¿Por qué le debo a todo mundo? Y cuando volteas y dices, es que mi papá sí era, es que mi mamá sí era. Hay herencias generacionales. Y a lo mejor si volteas y dices, híjole, pues mi papá ni mi mamá me enseñaron eso, porque yo recuerdo en los tiempos de papá y mamá, ellos decían, no hay dinero, no comemos, aquí estamos, solamente gastamos lo que tenemos. Yo eso aprendí en casa. Entonces, ¿por qué me endeudé? O sea, ¿por qué llegué al grado de endeudarme tanto? Entonces, debemos de cuidar mucho el efecto generacional. Y ahora, yo estoy hablando del punto de vista de aquí hacia arriba, Y tú vas a decir, es que mis papás no me enseñaron eso, yo no lo aprendí. Ahora, ahí te va la otra vertiente, de aquí hacia abajo. ¿Qué les vas a enseñar o qué les vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Deudas? ¿Problemas? A veces no nos ponemos a pensar en qué pasaría si algo te sucede a ti, a lo mejor como proveedor de casa. En algún momento lo comenté con alguien y yo dije, ¿qué pasaría si hoy partes, hoy falleces? Nada, hermano, todo bien, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿No? Yo quiero llevarte una cita. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. A ver si me apoyan a ponerlo ahí en pantalla. Segundo de Reyes, capítulo 4. Y con esto voy a cerrar la parte de cuáles son los efectos de llevar un desorden en la parte de mis finanzas.
Segunda de Reyes capítulo 4, no sé si ya está en pantalla, ¿ya lo están viendo? Ok. Voy a leer el 1 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas. ¿Quién dice? La viuda. O sea que si había una viuda, hubo un muertito, ¿eh? Y ese muertito, ¿quién era ese muertito? Dice la Escritura, miembro del grupo de profetas. Era una persona creyente. Y deja de lo creyente, era una persona que tenía una posición y tenía un ministerio. Dice que era un profeta, pero dice que se murió, ¿no? Vamos a ver qué más dice la Escritura. Dice: fue a ver a Eliseo, otro profeta, y clamó. Dice: mi esposo, quien te servía, es aquí donde vemos que era un servidor, dice, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Qué podemos ver aquí? Que ese siervo de Dios, ese profeta, estaba endeudado. Y le había dejado unas broncotas a su esposa, que dice que esas broncotas lo estaban llevando a que esclavizaran a sus hijos. Es lo que dice la Escritura, ¿no? Vamos a ver, verso 2, dice: Eliseo le contesta: ¿cómo puedo ayudarte? Preguntó Eliseo: dime, ¿qué tienes en tu casa? Eliseo le dice: dime en qué puedo ayudarte. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué te imaginas que tenía la viuda en su casa? ¿Recibo de luz? Al tope. Colegiaturas las debía. Bueno, si iban a escuelas particulares, si no, pues debía. Oye, las de gobierno ya cobran también. Las debía. El de la tienda, ahí estaba la lista. ¿Qué tenía la viuda en su casa? Deudas. La dejó endeudada a este profeta. Y me van a decir: hermano, es que tú eres muy pesimista, hermano. No, no soy pesimista. Se llama planeación, hermano. Pero podemos ver aquí en la Escritura, vamos a ver qué dice 3. Entonces Eliseo le dijo: pídeles a tus amigos. Hermano, ¿cómo? A ver, ¿cómo? A ver, estás diciendo que no pidan prestado. Y Eliseo le dice en el 3: pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. O sea que no se contradice la Escritura. Primero dice que no pidamos, después que sí pidamos. Y vamos a ver que, voy a leer bueno, sigo en el 4, dice: luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta y vierte las jarras, el aceite de oliva que tienes en tu frasco, y cuando se llenen ponlas a un lado. Dice: entonces ella hizo lo que se le indicó, sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Estaba llenando jarras de aceite. Vean qué dice el 7, y aquí quiero cerrar esta parte. Dice: cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo: ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas, y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Allá afuera, esto se le llama deuda buena y deuda mala. Aquí les puedo decir que es un principio. Un principio que habla de decir: oye, ¿se vale pedir prestado? Sí, pero para producir. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces nos damos cuenta cómo cuando analizamos la Escritura podemos ver que la administración del dinero a Dios le importa mucho, bastante. ¿Se acuerdan de la cueva de Adulam? Dice que David llega a la cueva de Adulam porque Saúl lo quería matar, y él llega a la cueva de Adulam presionado,
saturado porque lo querían matar. Y dice que en esa cueva había pura gente que, ¿se acuerdan? Endeudada. Ese era el equipo de David. Eran los guerreros de David. La Biblia dice que David llega ahí porque estaba corriendo. Yo puedo decir que David llega ahí para sanar a esos endeudados. Porque si lees la historia en 2 de Samuel, te vas a dar cuenta cómo esos endeudados fueron los victoriosos del equipo de los guerreros de David. Dios quiere cambiar tu condición. Él no quiere que vivamos atados, no quiere que vivamos sin dormir. Hay efectos por una mala administración. Yo quiero cerrar con esto. ¿Cómo enfrentarlo? Ya nos incomodaste, Elvis, ya nos dijiste que la mala administración del dinero, las estadísticas nos dicen lo peor en la parte de la salud. Ya nos dijiste que podemos heredar esas situaciones a los hijos. Vemos en la escritura cómo un profeta, un siervo de Dios, le heredó las deudas a sus hijos. Tan es así que iban a ser esclavos. Ya nos dijiste, Elvis, que es importante las finanzas dentro del reino, pero no nos has dicho de qué manera podemos iniciar un cambio en nuestra dirección, en la vida que llevamos. Y quiero terminar con esta cita, Lucas capítulo 15. Del 11 al 14, a lo mejor te sabes esta historia, pero deja que Dios te revele esto. Se llama la del hijo pródigo. El 11 dice, para ilustrar mejor esta enseñanza, es lo que dice el 11, Jesús le contó la siguiente historia a un hombre que tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora. El hijo menor, porque los heredó en vida. Dice: antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Les heredaron, les dieron en vida. El 13 dice: pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias porque ya se sentía independiente y dijo: yo la puedo hacer allá afuera. Y se mudó a una tierra distante. Y esto es lo que me llama la atención. Esta parte dice: donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. ¿Qué haces con tus excedentes de dinero? 14 dice: y al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Y con esto quiero cerrar. Ponte de pie. Ponte de pie. Y fíjate qué dice el verso 17. Cuando finalmente entró en razón. La versión Reina Valera, ¿sabes qué dice? Volviendo en sí. Este hijo menor lo heredaron en vida, le dieron sus bienes. Dice la escritura que malgastó sus excedentes, se acabó la lana viviendo una vida desenfrenada. Pero hizo algo que cambió el rumbo que él estaba viviendo. Porque precisamente este lugar es para cambiar el rumbo. Este lugar no es para decir todos los que estamos aquí somos perfectos. No, estamos aquí por imperfectos, porque necesitamos un cambio.
Pero ¿sabes qué hizo este hijo menor? Que no dice su nombre y que hay buena enseñanza ahí. Dice que entró en razón. ¿Y sabes qué es entrar en razón? Cambiar el rumbo que tú tienes, que yo tengo. Porque no podemos seguir bajo el mismo camino, bajo la misma vertiente. Tenemos que cambiar de dirección. Cierra tus ojos. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Olvídate del que tienes al lado. Dios conoce tu corazón. Y Dios conoce el caminar, el peso que traes. A lo mejor vas a decir: yo no debo dinero. Pero ¿qué herencia le vas a dejar a tus hijos? Cierra tus ojos ahí, olvídate del que tienes a un lado. Quizás no hables en voz alta para que no te oiga, pero Dios sí conoce tu corazón. Él sabe la carga que tienes, que por años has tratado de salir y dices: ya no puedo más, ya no, necesito ese cambio. Necesitas volver en sí. Señor Jesús, gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor, con nosotros. Y hoy queremos poner nuestra vida, nuestro corazón delante de ti. Queremos pedirte, Padre, que podamos ser buenos administradores, primeramente en casa, Señor, no fuera, primeramente en mi casa. Y hoy quiero cambiar de dirección. Hoy quiero salir diferente de aquí, Señor. Gracias, Señor, por ello. Y déjame decirte algo más. Ese hijo que fue, y dice la escritura que entró en razón, hizo algo importante. No solamente es el decir: me he equivocado. Dice la escritura que él accionó. Dice que fue a la casa de su padre. No solamente dijo: Señor, hoy me arrepiento y sé que he hecho mal. No solamente hizo eso. Dice que fue a la casa de su padre. Eso se le llama tomar una acción. Eso se le llama tomar lo que Dios quiere que tú hagas, que lo tomes, pero que cambies. Es necesario que puedas empezar a cambiar ese rumbo en tus finanzas, pero tienes que tomar acciones. No puedes quedarte solamente en que estoy mal. No puedes quedarte en eso. Necesitas accionar. Necesitas accionar. Tómate de la mano. No sé si esté tu familia por ahí cerca. Si puedes unirte en familias. Si está tu familia ahí, ponte en familia. Y vamos a terminar orando. Si está tu familia ahí, toma a tu familia de la mano. Si puedes moverte, muévete. Toma a tu familia de la mano. Si no está tu familia, ahí tú solo.